en una persona por ahí, hasta se imagina, ¿no? Fantasea con una mente superior o súper desarrollada. ¿Esto es así o es propio de la fantasía de quienes jugamos al ajedrez tirando las piezas prácticamente? No, pienso que no hay que, digamos, hay una cosa que yo siempre digo porque dicen el ajedrez juegan solamente inteligentes o si vos tenés una buena inteligencia es más fácil, se te va a hacer más fácil jugar al ajedrez como te va a hacer también para cualquier otra cosa. Pero vos podés ser muy bueno al ajedrez y no poder usar inteligencia para otra cosa. O sea que no es que está ligado que cualquier ajedrecista tiene que ser especialmente inteligente. O sea, podés ser muy buen ajedrecista y no servir para otras cosas, pero desde ya si vos sos inteligente en muchas cosas te es más fácil desarrollar tu actividad. Sin duda, estamos hablando con Pablo Zarnicki, por primera vez aquí en Universo Deportivo, un ajedrecista que se consagró campeón del mundo con la Argentina Sub-26, presidente Roque Sáenz Peña en el Chaco el año pasado, que tiene muchos títulos, muchas medallas, pero indudablemente despierta una fantasía. Por eso te lo preguntaba un poco, ¿no? Uno se imagina a Kasparov y sabe, y a Karpov, y a Bobby Fischer, y a Najdorf, y a tantos ajedrecistas, y se imagina una mente superior, por decirlo claramente, sí, ¿no? Sí, yo pienso, por eso te decía, yo coincido con vos en que la gente se imagina así. Yo trato de decir que no es tan así. Quizás en otra época acompañaba un poco la imagen que daba el ajedrecista, que era siempre demasiado serio, introvertido, y era visto como un bicho raro y todo, pero ahora ha cambiado. Y si vos de repente podés encontrar algún ajedrecista con esa característica, va a ser uno de cada mucho, sí, y la imagen es totalmente distinta. Mismo los climas que se vienen en los torneos, en las Olimpiadas de ajedrez, y en todo, hay, digamos, como un ambiente más cordial. Lógicamente, a la hora es como cualquier cosa, a la hora de enfrentarte y todo, hay una seriedad, vas a ver una imagen para el que no le gusta el ajedrez aburrida, porque vos ves a dos tipos ahí sentados pensando qué están haciendo. Bueno, eso es como cuando uno ve otro deporte que dice que hacen esto, no sé, jugando algo que a uno no le gusta, pero más allá de la lógica seriedad, sobre todo durante las partidas y cuando uno se prepara para los torneos, después tenés un trato normal y cordial, y esa imagen que tiene la gente creo que quizás quedó de alguna época, pero ya está cambiando, ¿no? Sobre todo por esa capacidad de imaginación que tienen aquellos ajedrecistas, seguramente también es tu caso, ¿no? De poder jugar 20 partidas simultáneas de espalda, o tener 10 tableros de espalda e imaginarse partida por partida. Esto es, los grandes maestros es común. Entonces, eso es también un poco lo que despierta, cómo hace para acordarse partida por partida, no confundirse, jugada por jugada. Te cuento una anécdota. Yo tenía un profesor de ajedrez que nos jugaba a todos en el colegio primario de espaldas, ¿no? Partidas simultáneas. Y en un momento le sacamos una torre. Cuando dijo torre, 4 rey, le dijimos no tenés torre. ¿Cómo que no tengo torre? Se acordaba perfectamente. Sí. Mira, eso es una cosa que sorprende mucho a la gente, el tema de las simultáneas. Nosotros jugamos contra 30 o 40 o 50 tableros, una simultánea mirando, no de falso. Y te preguntan, ¿y cómo haces? Lo que pasa es que primero que en las simultáneas, que es una forma de exhibición, vos estás jugando contra un nivel más bien bajo, son aficionados, no es que vos vas a darle una simultánea a tus pares. Siempre va a haber algún aficionado mejor que otro, pero en general no se anotan en una simultánea jugadores fuertes, digamos. O sea que el nivel baja. Pero además uno tiene mucha práctica, porque pensá, el que está jugando todo el tiempo al ajedrez es como que ya tiene asimilado el tablero. Entonces, lo que para la gente parece muy difícil de entender, como por ejemplo si le sacan una pieza del tablero, porque suele pasar, está lleno de chicos que vos pasás y te das cuenta que te sacan. Y vos te acordás, pero ya no es que tengas una... Por eso te vuelvo a repetir lo de antes, no es que esa memoria que vos usás para eso sea lo mismo que una memoria normal para otras cosas. Por ejemplo, yo tengo bastante mala memoria en muchas cosas, pero eso ya es como hay hasta como una especie de memoria visual y de tanto... ¿Viste? Como el tipo que, no sé, toda su vida está jugando al fútbol y tiene la cancha en la cabeza y sabe dónde está. Acá es como que vos el tablero ya lo tenés incorporado. De hecho, nosotros nos la pasamos ya de fanatismo muchas veces analizando partidas sin el tablero. Entonces, vamos a comer después de un torneo y qué pasaba si te hacía tal jugada y tal otra, y lo hablamos como si hubiera un tablero de por medio. Lógico que para la gente que no lo conozca es sorprendente y meritorio. Pero te quiero decir, uno tiene tan asimilado el tablero que pasa a ser, digamos, normal. Es como si yo pongo enfrente de una persona un papel y está todos los días con ese mismo papel y ese papel y ese papel. Un contador que saca porcentajes rápidamente. Y lo tenés muy asimilado, pero es muy sorprendente y bueno para nosotros que sea sorprendente porque llama un poco más la atención. Y en el caso de las simultáneas mucha gente se engancha por ese llamado de atención, ¿no? Que les impresiona ver cómo alguien puede jugar contra 40 o muchos jugadores. Pablo, ¿cómo nace tu afición, tu amor por el ajedrez? Yo digo siempre que aquel que aprende a jugar enseguida y conoce el movimiento de las fichas y, obvio, se queda hasta ahí, como cualquier jugador aficionado,
como en mi caso, por ejemplo, enseguida se apasiona porque el juego es apasionante, pero de ahí a dedicarse profundamente, ¿cómo ha nacido esto para vos? Yo pienso que un poco siempre hay de casualidades, ¿no? O sea, yo empecé a jugar al ajedrez, me enseñó mi papá, que es un aficionado, le gusta, pero no juega torneos ni nada. Y pienso que me enseñó dentro de otros juegos que me enseñó, como jugabas a las cartas, jugabas, como a lo mejor te pasaba a vos también que jugabas en tu casa. Sí, sí. Y él, yo pienso, pues yo esto que te digo no me lo acuerdo, porque era cuando tenía 5 o 6 años, pero yo pienso que él se habrá dado cuenta, o se habrán dado cuenta en mi casa, que a mí me gustaba y aparte yo debía pedir que me lleven a jugar o jugar, qué sé yo, jugaba en la plaza, donde en la parte jugaban los jubilados. Bueno, y después en el colegio también, ¿no? No teníamos, en algunos grados teníamos ajedrez, en otros no, pero digamos que se jugaba al ajedrez y empezó con los torneos intercolegial. Y después empieza que un poco se te van dando los resultados, porque pasa así, a lo mejor un chico que siempre va a un torneo intercolegial y pierde, como chico pierde, le termina gustando. Yo pienso que los más allá, ayudan. hay, digamos, hoy ya en mí hay un amor al ajedrez, pero a lo mejor en ese momento, cuando vos sos chico, había un amor al triunfo, vos ganarle a los demás chicos, como entonces yo pienso que debía ser bastante molesto en mi casa, como para que me lleven a los torneos todo, y después es un momento que es difícil encontrar el momento donde vos decís, bueno, cambia, que jugabas porque sí y te dedicaste. Se fue dando paulatinamente. Yo fui pasando por todas las categorías, la menor bueno, ahora hay de 8, de 10, 12, en ese momento eran de 14, 16 y 20. Fui pasando por todas las categorías. Digamos que yo ya era campeón argentino cadete, había sido campeón panamericano, pero digamos que un salto, si le podés marcar algo importante en mi carrera, es que cuando yo terminé el secundario he decidido irme a vivir a España. A vivir entre comillas, pues tuve 6, 7 meses, pero irme un tiempo a España. Pero a los 18 años sos muy joven y es una experiencia. Pero ya previo a eso había jugado campeonatos argentinos de mayores y todo, digamos que ya estaban metidos en el ajedrez. ¿Te fuiste solo o con la familia? No, yo me fui con otro ajedrecista, con Sergio Slipak, y después se nos sumó el que ahora es campeón argentino, Pablo Ricardi. Sí. Pero claro, nosotros teníamos pensado a lo mejor ir por un año como mínimo y después ver. Y yo a los 8 meses más o menos ya volví, porque se te hace bastante difícil. Pero fue una experiencia muy buena, porque yo pienso que para cualquier ajedrecista argentino que está en la duda si jugar o no jugar, si seguir o estudiar otra cosa, que es una duda normal que se plantea, por lo menos ir a probar y ver lo que es un poco el ajedrez afuera, tenés que hacerlo. Después podés quizás decidir con algunos argumentos más, pero por lo menos tener la experiencia de lo que es estar lejos, contra otros rivales, porque uno acá se acostumbra, más allá de que hay jugadores que son buenos, se acostumbra a jugar siempre más o menos, se van agregando ahora generación nueva, pero y algunos más viejos que ya se van retirando, pero siempre hay un grupo que somos más o menos los mismos. Vos agarrás los torneos más importantes de Argentina de los últimos 5 años y aparecen los mismos nombres. Y son más o menos los mismos nombres. Entonces es como que a veces te cuesta no dormirte si vos tenés que enfrentar siempre a los mismos rivales. ¿Aburguesamiento, Pablo, por ahí? Digo, de tener siempre los mismos rivales, conocerles más o menos el estilo. Sí, digamos, no te quita, digamos, quizás a lo mejor por un lado la rivalidad se agranda, pero por otro lado es peligroso que no te produzca un aburguesamiento, que vos nada más, como vos ya sabés que en ajedrez hay mucho de trabajo en la preparación de las aperturas, ¿no? Entonces cuando vos ya sabés que acá tenés 10 jugadores que siempre te juegan las mismas cosas, las primeras 10 jugadas y pasás como a estudiar más o menos siempre lo mismo, y cuando vos de repente vas a una olimpiada, un torneo así, bueno, te enfrentás contra otras aperturas. Obviamente el juego siempre es el mismo y las estrategias son las mismas, pero digamos, hay que tratar de no encerrarse y tener la mente un poco más abierta, porque si yo me preparo nada más que específicamente para ganar lo de acá, como máximo voy a ser campeón argentino, pero después de eso ya digamos, me va a costar mucho progresar a nivel internacional. Está muy claro, y esto tiene que ver también con cosas estrictamente del juego, ¿no? Recién hablabas de las aperturas, que son más o menos las mismas, que en 10 o 15 jugadas uno se imagina todo lo que va a pasar. Yo imagino que también por ahí se juega rápido, si uno conoce al adversario y sabe en esas 10, 15 jugadas de apertura, pero a partir de allí, ¿está todo inventado, como se dice en el fútbol, o se pueden inventar muchas más cosas? Está bien que uno ve el tablero y es realmente infinita la capacidad y la posibilidad de combinación, ¿no? De jugadas. No, no está todo inventado. Lo que pasa es que se ha transformado un poco, para disgusto, digamos, mío. Sí. El juego se ha transformado ahora antes, digamos, hace muchos años, había hasta, ni hablemos de que la computación no existía, pero había hasta muy pocos libros. Entonces podía haber un poco de estudio y el 90% era ahí, en la cancha, digamos, jugando. En cambio ahora yo pienso que hay un gran porcentaje de preparación, lo cual está haciendo del juego no algo que esté por terminar, ni mucho menos, porque al revés, es cada vez más difícil y más complicado, pero se está haciendo del juego algo cada vez más estudiado, porque si bien todos podemos conocer las 10 primeras movidas y todo, es muy importante la habilidad para elegir, porque una vez que vos haces las 10 primeras movidas, X, la de apertura que vos elijas, ya después no podés volver atrás. O sea que si vos elegiste mal ahí,
tu futuro en la partida va a ser malo. Sí. Y hay otro tema también. Yo puedo saber que una variante es buena, pero que sea buena pero no para mi estilo. Que sea una variante buena de ataque y a mí no me gusta atacar, por ejemplo. Sí, Entonces claro. la clave de los jugadores es buscar qué aperturas le sientan bien para su estilo. Lo mismo que en un partido de fútbol uno diga, bueno, es mejor jugar con 5 delanteros, pero si no tenés ningún delantero no podés jugar. Sí, mejor jugar de contragolpe, eso está claro. Entonces, digamos que ahora hay mucha, gran parte del punto, no, igual sigue siendo una minoría, pero gran parte del punto se gana, entre comillas, previo a la partida, hay mucho estudio. Pero después hay jugadores que digamos, estudian como locos, hacen 20 jugadas o saben más que el rival y en la jugada 21 pierden en una jugada. O sea que siempre los nervios, la tensión y el momento de la partida es lo que hace vibrar al jugador y lo que va a definir la partida, ¿no? Eso es muy bueno, es casi un mensaje optimista lo que decís, porque desestructura un poco el ajedrez, ¿no? Si uno piensa, aquel jugador que por ahí conoce 20 jugadas, pero que en una pierde, le agrega fantasía, ¿no? Un juego tan por ahí esquemático en algún sentido, ¿no? Ahora es un problema, está muy estudiado, o sea, si uno por un lado, yo a veces pienso que bueno, no estudio y llego al tablero e invento. Sí, pero el otro sí estudia, entonces ya no podés dar esa ventaja. Claro. Pero ahora, lo que antes a lo mejor era inventar algo, había poco material, entonces era más fácil inventar. Pero ahora viendo tanto, de repente uno juega una partida, hace una jugada que cree que es nueva o que para uno es nueva en el momento y después va a la computadora y se fija y había 50 partidas de esa jugada. Sí. En el momento uno la sabe porque obviamente no sabe todas las partidas. Entonces es como que a veces lo que se podría decir, entre comillas, que está todo muy inventado o bastante avanzado, es la parte de la apertura. Pero siempre llega un momento en la jugada 7 o 9 o en alguna apertura más extensa en la 20, donde bueno, tenés que empezar a jugar. Pero claro, si vos ya llegás perdido a esa posición porque el otro sabía más que vos y te enganchó en una preparación teórica, como se dice, y bueno, después vos podés jugar mejor que él, pero si ya caíste en una posición muy mala, se te fue. Ya estás. Está difícil. Pablo, ¿te quedas un ratito más? Realmente es apasionante hablar de estos temas, a los que nos gusta el ajedrez, a la gente que está mirando que seguramente juega en mayor o menor nivel, pero conocer algunos secretos de este juego que es realmente interesante, apasionante, vale la pena continuar la charla. ¿Te quedas un ratito más? En honor a la verdad les tengo que decir que mientras mirábamos y poníamos atención en esta nota sobre taekwondo, también se nos filtraban un poco algunas cosas de ajedrez, ¿no? Algunas anécdotas de cuando uno había empezado a jugar, y realmente tiene que ver también con esta posibilidad, yo creo, Pablo, por ahí estoy equivocado, pero con esta posibilidad que tiene de uno desarrollar su máxima imaginación en ataque, en defensa, en táctica y estrategia, que después sirve incluso para cualquier deporte, pero ahí tiene el tiempo como para pensarlo. Después el tiempo se acaba, ¿no? Porque el reloj corre, pero me parece que es un juego bárbaro en este sentido, que uno puede imaginar todo y tener tiempo y tranquilidad como para hacerlo. Y es como decís vos, podés hacer tu estrategia, inclusive se dice que cada uno muestra su personalidad en un tablero, porque de su manera de jugar refleja un poco cómo es. Pero aparte hay una cosa, aparte de la estrategia y la imaginación y todo, que tenés una plena libertad. Claro. Vos estás en un mundo, que es el del tablero, donde vos manejás un grupo de piezas, pero vos con tu imaginación y con tus cosas tenés una plena libertad total de hacer lo que vos quieras. O sea, vos decidís, cada decisión en un torneo, de acuerdo a la importancia del torneo, es más difícil de tomar o menos difícil, pero vos siempre tenés la decisión de decir, bueno, este es el momento que voy a arriesgar todo, el momento que voy a jugar a empatar porque me conviene para pasar de ronda, o el momento que... O sea, no tenés a nadie, ni siquiera lo que sería un técnico gritándote. O sea, en el momento de la partida estás vos y está tu rival. Tienen la posibilidad, perdóname, por ahí de las grandes partidas, ¿no? Por título mundial, de los asesores, de consultar, ¿no? Cuando suspenden. Es así, esa posibilidad de consultar con gente que por ahí le puede recomendar alguna u otra jugada. Claro, mira, durante la partida no. No. Durante la partida no. Hay una, claro, y el tema de las suspendidas es así, para la gente que no lo entiende. En una época, claro, cuando llegaba el límite de tiempo, por ejemplo, se jugaban 6 horas, se suspendía la partida en una posición determinada y quedaba para el día siguiente. Ahí sí, cada uno la podía analizar con quien quiere, pero hoy, digamos que ya sacando muy pocos torneos, las suspendidas no existen más. Porque por una cuestión práctica se está cortando un poco el tiempo de las partidas. Entonces lo que antes se jugaba, por ejemplo, lo normal era jugar 2 horas, tenía cada jugador para sus primeras 40 jugadas. 1 hora más para las 20 siguientes. Y si ahí la partida no terminaba, se suspendía. Pero ahora se hace, por ejemplo, 2 horas para 40 jugadas y 1 hora más hasta terminar. O sea, si en esa hora se gana por tiempo, digamos. No es 1 hora para 20 jugadas más, sino 1 hora para todo. Entonces se da lo de la suspendida, ya prácticamente está desapareciendo. Pero lógicamente cuando habían suspendidas, por ejemplo, era muy típico en las Olimpiadas que había una suspendida y estaba todo el equipo ayudando al que
al que suspendía una partida, lo cual se desvirtuaba un poco el juego, porque tiene que ser la lucha de uno contra uno, y entonces ahí ya a lo mejor dependía de quién tiene un mejor preparador o un mejor jugador ayudándolo. Claro, claro, por supuesto. Y hablando de juegos por equipos, yo recuerdo todo el mundo, ¿no? Y lo mencionaba aquí en Universo Deportivo, este título que consiguieron en el Chaco, que realmente motivó un despliegue de periodismo, de repercusión que habitualmente no tiene el ajedrez, pero que a partir de un logro tan importante lo ha tenido. ¿Cómo lo viviste este Campeonato Mundial Sub-26, Pablo? Y para mí era muy importante, o para el equipo era muy importante, porque jugábamos en Argentina, que tenés un poco más de presiones. Yo pienso que bueno, nadie nos iba a obligar a ganar, porque si no ganábamos, no ganábamos. Pero un poco cuando se organiza el evento y todo, ya se está pensando en que Argentina tenía un buen equipo. Nosotros con una parte de este equipo más algún recambio habíamos ganado también el Mundial, el mismo torneo, pero en el 93. En el 95 no participamos y lo volvimos a ganar ahora en el 97. Y para mí era muy importante por dos cosas. Una, que era mi último Mundial, sub-26, porque ahora tengo 25, pero se hace cada 2 años. Y otro, que podía conseguir con este mi tercer título, sumado al que había ganado el Mundial Juvenil en el 92, más el otro en el 93. Que es el único, digamos, soy el único que tengo esos títulos en Argentina, o sea que para mí era una especie de récord. Pero más que todo en el momento era una satisfacción nuestra muy importante, porque el grupo, y no es esto para la tele ni nada, de verdad nos llevamos todo muy bien, o sea, cuando uno, porque a veces se te hace difícil armar el equipo porque somos 6 jugadores y pueden jugar 4 por día. Entonces hay que sacar a uno. Hubo, por ejemplo, el caso de Lucas Moreda, jugó una sola partida, pero no quedó enojado, digamos, siempre se hablaba, se decidía entre todos, teníamos un capitán. Y era una satisfacción importante para nosotros por cómo se dio aparte el torneo. Porque el torneo fue, digamos, si vos ganás hasta sacás una ventaja importante al principio, el torneo es fácil, es meritorio igual, pero como que te relajas. Acá estuvimos parejo hasta la última ronda. Llevando medio punto, nos pasaban por medio punto, los pasábamos nosotros por medio punto. Era todo el tiempo muy... con mucha presión. Claro, ¿no? Entonces digamos que ganar fue una satisfacción enorme. Al jugador le toca quedarse afuera, y en esto también tocamos un poco este tema tan delicado, ¿no? Porque se evalúan condiciones intelectuales. El que se queda afuera, y es bueno lo que decís, no se enojaba, participaba, apoyaba al grupo, pero también es delicado porque el que se queda afuera por ahí se siente menos, ¿no? Mira, como se tocan temas tan intelectuales, no se evalúa el rendimiento físico, que puede ser el juega mejor, es más subjetivo. Claro. ¿No? Aparte, por un lado, es mejor que nosotros teníamos, al margen de que teníamos el capitán formaba parte del equipo, digamos, era un voto más, llamémosle, cualquier cosa tenía una autoridad más que nosotros, pero nosotros, digamos que teníamos por un lado la suerte de que no venía alguien y nos decía juega este y juega otro, pero por otro lado también, siendo todos amigos, pues nos llevamos todo bien, es difícil. Pero también hay una realidad que es la siguiente, el equipo se forma con el tablero número 1, que se supone que es el mejor en ese momento, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Hay un ranking, también hay cómo se clasificó cada uno para llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todos más o menos nos conocemos muchos torneos y todos sabemos quiénes son los mejores del equipo, quién es un poco peor, quién tiene más experiencia, quién tiene menos experiencia. Pero en el fondo, todos queremos ganar el torneo, porque lo que queda es el nombre de los 6 que ganaron el equipo. Yo sé cuántas partidas jugó cada uno. Pero eso no salió en ningún lado. Bueno, puede ser que y además en un grupo que se lleva bien ni siquiera lo dicen. Entonces, ni siquiera nadie salió a decir, bueno, ganamos porque yo jugué 14 partidos, vos jugaste una. No, la idea de fondo era que todos ganemos. Lo que pasa que, claro, el que está afuera, aparte sufre mucho, porque sufrís más de afuera que de adentro. Cuando te toca salir y estar viendo la jugada de los demás y todo. Pero nosotros siempre estaban, los dos que quedaban afuera, más el capitán, estuvieron permanentemente en la sala de juego, aunque sea trayéndote una Coca-Cola, algo, pero vos te sentís que está todo el equipo ahí. Y también era muy importante respaldar